Hola, hola amigos y amigas de Aprendo Libre, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y hoy voy a ser la profesora que los y las va a acompañar durante esta sesión en la cual vamos a seguir hablando sobre los cambios de estado de la materia. De hecho, la clase se llama Cambios en los estados de la materia parte 2, porque ya habíamos empezado a hablar de esto en la clase anterior y hoy día vamos a terminar de hablar sobre este tema. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de las actividades que vamos realizando todos los días, bueno, de lunes a viernes, semana a semana. También quiero comentarte que estamos en la cuarta unidad, en la última unidad de Ciencias Naturales, y esta es la tercera clase, como les comenté, en la cual vamos a hablar sobre los estados de la materia. ¿Qué necesitamos para esta clase? Como siempre, nuestra sagrada botellita de agua, porque nos ayuda a mantenernos despiertos y despiertas. Idealmente vaya al baño antes de comenzar esta clase porque la clase es muy cortita y no se puede perder ningún momento de la clase, entonces si va al baño se va a perder por lo menos 5 minutos y no se quiere perder ningún minuto de la clase, ¿cierto? Así que aproveche de ir, este es el momento, vaya corriendo. Y también necesitamos que ponga mucha atención, si bien ustedes ya conocen estos conceptos, ya hemos hablado un poco sobre los cambios de estado de la materia, cómo se llama el cambio de un estado a otro, pero siempre es importante recordarlos. Quizás mencionamos algo que usted no se acuerda o que usted incluso no sabía. También vamos a necesitar nuestros cuadernos y un cuaderno idealmente o una libreta y lápices para que pueda tomar apuntes o realizar sus dibujos de los cambios de estado, sobre todo porque al final de la clase vamos a tener un mapa conceptual donde vamos a ordenar los estados de la materia, entonces es importante que pueda escribirlo, tomar apunte de ello para que no se le vaya a olvidar. Entonces, el objetivo para esta clase es que podamos identificar las variables que influyen en los cambios de estados de la materia. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a ver qué variables influyen en los cambios de estados. Luego vamos a ver cuál es el rol de la temperatura. Al parecer ya les estoy dando una respuesta de lo que vamos a ver al principio. Y luego vamos a ver unas pequeñas diferencias y similitudes de los cambios de estado que también lo vimos la clase anterior. Y para comenzar les tengo este pequeño dato curioso en la cual aquí les presento a una profesora. Ella se llama María Teresa Ruiz González. Escribió el libro que aparece aquí al lado que se llama Hijos de las Estrellas y es la primera mujer científica chilena que recibió el Premio Nacional de Ciencias. Ella es astrónoma, estudió en la Universidad de Chile, tiene un máster y un doctorado también en astrofísica en una universidad en el extranjero. En el año 1997 descubrió la primera enana café. ¿Qué es una enana café? Bueno, una enana café es un objeto estelar que no tiene luz propia, sino que necesita ser iluminado por otro. Por ejemplo, la Tierra es un objeto estelar que no tiene luz propia. Si bien la Tierra es un planeta, no es una enana café. Una enana café es más una estrella sin luz propia. Y bueno, en ese mismo año entonces se convirtió en la primera mujer en recibir un Premio Nacional de Ciencias Exactas en Chile. Y bueno, debido al impacto internacional es que sus trabajos han sido muy valorados en el área de la astronomía en el extranjero, considerando así que en el 2015 fue elegida presidenta de la Academia de Ciencias de Chile hasta el año 2018 y esa posición fue elegida unánimemente, es decir, todas las personas que estaban presentes en esa elección votaron por ella debido a los descubrimientos que ha hecho y la forma quizás en la que trabaja también. Así que ella es María Teresa Ruiz González, una astrónoma chilena que ha recibido también un premio de ciencias. Así que eso también es un avance no solo para la ciencia, sino que también para las mujeres en el área de las ciencias que están siendo más visibilizadas, ¿sí? Porque en ciencias tanto niños y niñas pueden ser científicos. Así que usted, sea niño, sea niña, sea lo que sea, usted puede ser científico. Solamente tiene que desarrollar, como siempre les digo, la observación, la exploración y la curiosidad. Entonces, comencemos. ¿Cuáles son las variables que influyen en los estados de la materia? A ver, pensemos.
Ustedes, ¿cuáles creen que son las variables? Es decir, ¿qué cosas creen que afectan en los cambios de estado de la materia? ¿Por qué hay cambios de estado en la materia? El calor, ¿ya? ¿Qué tendrá de relación el calor? ¿Veamos? Bueno, los cambios de estado de la materia se producen debido a la absorción o a la liberación de energía en forma de calor. Y bueno, esto se explica a partir del modelo corpuscular de la materia, este modelo de partículas, ¿cierto? Que lo hemos visto, que las partículas en estado sólido están vibrando constantemente porque están muy unidas. Las partículas en estado líquido están un poco más separadas y también vibran, pero suelen chocar porque tienen un espacio por el cual desplazarse. Y las partículas en estado gaseoso suelen chocar rara vez porque tienen mucho espacio para desplazarse. ¿Sí? Su fuerza de cohesión es menor. Entonces, esos cambios pueden ser progresivos, es decir, progresivos que va aumentando la temperatura que se le está aplicando, el calor en realidad que se le está aplicando, o está aumentando la temperatura del cuerpo. Y esos cambios progresivos pueden ser la fusión, la sublimación y la evaporación, mientras que los cambios regresivos son considerados la sublimación, la condensación y la solidificación. Entonces, todos estos cambios en la materia dependen siempre de la energía térmica que se le esté aplicando, a la cual se esté siendo expuesta, el volumen del cuerpo, del estado de la materia y la presión que se le esté aplicando. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de la jeringa? Ya, eso es presión. Entonces, siempre los cambios de estado de la materia dependen de la energía térmica, del volumen y de la presión. Veamos ahora el rol de la temperatura, que también es un aspecto fundamental. Pensemos, supongamos yo tengo esta botella con agua y le empiezo a aplicar, bueno, le saco el envase, ¿cierto? Y la pongo en una fogata, ¿cierto? No insertada en el fuego, sino que a una distancia donde pueda ser calentada esta agua. Entonces pensemos que empieza a aumentar la temperatura del agua. Y para poder enfriarla tengo que alejarla del fuego, ¿cierto? Para que esta temperatura pueda descender. Para que una sustancia, como el agua por ejemplo, cambie de su temperatura, hay que calentarla o enfriarla. Por lo tanto, estos estados físicos siempre dependen de la temperatura. Cuando calentamos una sustancia se produce la fusión, ¿cierto? Supongamos que esto es hielo. Si yo tengo hielo y le aplico calor, voy a transformar esa agua en estado sólido en estado líquido. Y ese cambio se llama fusión. Y si continúo realizando este mismo ejercicio, lo que voy a hacer es que va a aumentar la temperatura del agua en estado líquido y se va a evaporar. Entonces vamos a hablar de evaporación o también conocida como vaporación. Si hacemos el proceso al revés, si la enfriamos, esta sustancia, vamos a realizar el proceso de condensación y si seguimos enfriándola vamos a realizar el proceso de solidificación. Todos estos cambios en la materia se producen gracias a la temperatura, como les dije, y hay una temperatura de fusión y una temperatura de ebullición. Y acá, por ejemplo, les dejé un cuadro donde tengo la temperatura de fusión de diversos materiales, porque no todos cambian, es decir, la temperatura de fusión es cuando cambiamos de un estado sólido a un estado líquido y significa que el cuerpo ya está entre estado sólido, estado líquido, hay un punto intermedio y ese punto intermedio en el que empieza a pasar de sólido a líquido y ya está siendo más líquido, ese punto se llama fusión. Y lo mismo pasa con el punto de ebullición. El punto de ebullición es el proceso contrario, cuando lo queremos... no es el proceso contrario. Es cuando lo queremos transformar de líquido a gaseoso. Ahí sí. Entonces, el punto de fusión del agua es en 0 grados Celsius, de sólido a líquido. Y el punto de ebullición, es decir, para pasar de líquido a gaseoso, es 100 grados Celsius. Y lo mismo pasa con el alcohol, por ejemplo. El alcohol, para pasar de sólido a líquido, tiene que pasar a una temperatura de al menos menos 114 grados Celsius. Es por eso que el alcohol que conocemos siempre está en estado líquido. Y para pasar al alcohol
del líquido a gaseoso debemos aplicarle al menos 78 grados Celsius de temperatura. Y así con los diversos materiales que allí se presentan. Veamos entonces las diferencias y similitudes que hay en este caso de los estados de la materia. Bueno, vimos que la clase anterior que los objetos en estado sólido tienen una forma de su cuerpo definida, por lo tanto tienen un volumen y una masa definida y su forma también. Los líquidos tienen una masa y un volumen definido, pero su forma es independiente del recipiente que los contenga. Miren, si yo empiezo a mover, el agua cambia de forma. Y los objetos en estado gaseoso tienen una forma indefinida porque ocupan el espacio, ¿cierto? O el recipiente que los contengan, dependiendo de dónde se encuentre esta sustancia en estado gaseoso. Y bueno, habíamos hablado de la fuerza de cohesión también, ahí es mucho menor. Y acá tenemos también otra diferencia, que todas las sustancias, una similitud es que todas las sustancias pueden tener un punto de fusión y un punto de ebullición o de evaporación. Y eso es una similitud. Todas las sustancias pueden presentar esta situación. Y una diferencia es que tienen distintos puntos de fusión y ebullición, como lo vimos anteriormente en este recuadro. Acá no hay ninguna sustancia que tenga un punto de fusión igual a otra. Por ejemplo, el punto de fusión del hierro es 1530 grados Celsius y el punto de fusión del cobre es de 1083 grados Celsius. Si bien podríamos decir que están cerca, no es la misma temperatura. Y lo mismo pasa con el punto de ebullición. Entonces, como conclusión, todas las sustancias tienen un punto de fusión y un punto de ebullición, pero sus temperaturas para cada uno de ellos es diferente debido a los componentes que tienen las sustancias. Químicamente podríamos hablar de que debemos romper ciertos enlaces para transformar de un estado a otro, pero eso no es lo que nos compete en esta clase. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Primero, identificar los estados de la materia. Tenemos sólido, líquido y gaseoso. Entonces, estos estados también tienen ciertos cambios de temperatura determinados por los puntos de fusión y los puntos de ebullición. El punto de fusión es cuando pasamos un objeto sólido, le aplicamos, aumentamos su temperatura y para pasar de un objeto sólido a un objeto líquido estamos hablando de un punto de fusión. Para pasar de un objeto o una sustancia que está en estado líquido y la queremos pasar a un estado sólido, vamos a hablar de una sustancia que está en estado líquido a una sustancia que está en estado gaseoso, vamos a hablar de un punto de ebullición. Entonces, aquí, la primera parte en la que pasamos de sólido a líquido, ¿cómo se llama ese cambio de estado de la materia? Fusión, ¿cierto? Ahora, de líquido a gaseoso, ¿cómo se llama? Evaporación, muy bien. De sólido a gaseoso directamente. Sublimación, perfecto. De gaseoso a líquido. Me equivoqué de pregunta. De líquido a sólido es solidificación. De gaseoso a líquido era condensación y de gaseoso a sólido sublimación progresiva. Entonces, además, recuerden que los cambios de estado de la materia son progresivos y regresivos. Los que están indicados con flecha naranja, anaranjada o roja, son cambios de estados progresivos, porque aumenta la temperatura de estas sustancias. Y los cambios de estado regresivos son la solidificación, la condensación y la sublimación progresiva, porque la temperatura de estos cuerpos empieza a disminuir. Y aquí entonces podemos ver lo mismo que les acabo de decir, con un mapa donde además hablamos de absorción de energía térmica. Es decir, en los cambios de estado progresivos hay una absorción de energía térmica.
el hielo está absorbiendo energía térmica, está aumentando su temperatura para pasar a un estado líquido. Y en el caso contrario, cuando hablamos de cambios de estado que están en proceso regresivo, como la condensación o la solidificación, vamos a hablar de que se está liberando energía térmica. Para disminuir la temperatura tengo que liberarme de calor, ¿cierto? Y con esto damos por finalizada la clase de hoy. Espero que la hayas disfrutado, que hayas entendido quizás un poco los conceptos de punto de fusión, punto de ebullición, cambio de estados progresivos, cambio de estados regresivos. Puedes ver la clase las veces que quieras y que sea necesario. Puedes ir dibujando tu propio mapa también. Y nos vemos en la siguiente clase, en la cual vamos a hablar sobre la temperatura. Que tengas una muy buena semana. Adiós.